Listo. Bueno, entonces, Pastor Iván, ¿estamos bien de sonido? ¿Me está escuchando bien? ¿Lo podemos escuchar también bien a usted? Ahora, abra su micrófono para... Sí, sí, Ok, sí. perfecto. Listo, listo. Bueno, hace 8 días estábamos precisamente con el hermano José que no está hoy. Estábamos cerrando el tema de las exposiciones, estábamos hablando acerca de la teocracia y compartimos una muy bonita exposición de parte de José. Nos quedó faltando Edgar, nos quedó faltando Mari en cuanto a temas de exposiciones, pero creo que estuvimos en una muy buena exposición, compartimos, hablamos, dialogamos un poco acerca de lo que es la teocracia. Y me gustaría que abriéramos un poquito de los micrófonos, los que estuvimos hace 8 días, y nos trajeran a la mente para los que no estuvieron, por qué fue importante la teocracia, por qué o por qué es esencial para el establecimiento del gobierno. ¿Por qué creen ustedes que fue o que ha sido buena la teocracia? Los escucho, me gustaría que participáramos por unos minuticos. Y ahí sí cerraron micrófonos y algunos hasta se salieron de clase. Margot, abre tu micrófono y nos compartes un poquito. ¿Me escuchan ya? Perfectamente. Bueno, hace 8 días vimos la teocracia, que teo, Dios, significa y cracia, fuerza, gobierno de Dios en la tierra. Y que, ¿qué? Que ese gobierno se sostiene por todo, ¿qué? ¿Cómo es? Espere. Que Ay, se dispararon los perros. Espera un momentico, Paz, porque ese perro... Amarra esos perros, hermana, que no le echen más los perros por allá en la casa. Alguien que le ayude a Margot. No También amarrar los tocamos perros, sino a... Señora, el Daniela. tema, hablamos también hartísimo del pueblo de Israel, de cómo se manejaba en ese entonces, pues por el Sí. tema de que solo era Dios. Pero también fue muy curioso el tema que tocamos, que en otros pueblos, por decirlo al Dios, también se veía como teóricamente el tema de que su Dios era el sol, la luna. Entonces, eso también iba a lo que José explicaba. Ujú. Perfecto, sí, ese era como, digamos que como el punto más esencial de todo lo que estamos compartiendo, saber que primero dijo Margot, la teocracia viene del gobierno de Dios, pero también estábamos hablando, que era lo que estaba rematando Danielita, hablando acerca de que aún en otras culturas existió otro tipo de teocracia, la cultura egipcia, otras culturas, aún incluso la árabe, culturas donde se establece el gobierno de un dios, de una deidad. Hablamos un poco lo que es en el Vaticano, lo que tiene que ver con la Iglesia Católico Romana, que pues de alguna manera esa es una teocracia en su estilo, en su pensamiento, pero cuando vamos a mirar los conceptos bíblicos, la teocracia de ellos cambia versus la teocracia bíblica. Y acuérdense que nosotros estamos hablando desde el gobierno bíblico. Entonces, pues era prácticamente lo que estábamos hablando. Hablamos sobre, tal vez no lo mencionamos hace 8 días, pero en la jornada que hicimos las exposiciones hablamos que la monarquía, que la democracia y cuál fue la otra exposición que tocamos. Tocamos tres exposiciones. Monarquía, teocracia fue la de hace 8 días, democracia y nos faltó una, la republicana, gracias. Eh, Todas se desprenden de la teocracia, todas. Ustedes van a mirar la historia del Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, todo se origina, digámoslo, con la teocracia. Está Dios gobernando, pero entonces primero los hebreos dijeron, bueno, queremos reyes, los mismos patriarcas son los que están, digamos que, encausados por Moisés son los que están diciendo, venga, vamos a poner gente que nos lidere gobiernos, eso se puede llamar, y va a ser un término que vamos a utilizar ahorita, gobiernos tribales,
gobiernos de tribus, familias, son las que están gobernando. Después de las familias, entonces están los jueces, después de los jueces están los reyes. Y ahora entonces podríamos hablar que después de la monarquía viene lo que es la democracia. ¿Qué recordamos? A ver, alguno que se anime. Bienaventurados los que comen mientras otros trabajan. ¿Qué tiene que ver con qué recordamos de la democracia? ¿Qué recordamos de la democracia? ¿Qué significa la democracia? Alguien que quiera compartir un poquito, los que expusieron sobre la democracia y los que están recordando algo acerca de la democracia, ¿qué es? Que se basaba en las elecciones del pueblo, o sea, que el pueblo escogía. El pueblo es el que escoge, ¿verdad? Destino Suá. Muy bien. La democracia es cuando el pueblo es el que escoge sus gobernantes. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede decir de la democracia? ¿Quién escoge al presidente? ¿Quién escoge al presidente? Es el pueblo escogiendo. Muy bien. A ver, otros que no estén compartiendo. Ingrid, Michelle, Alexa, Iván. ¿Qué recuerdan ustedes de la democracia? Las participaciones cuentan para los puntos, ¿no? Para las calificaciones, para las Ya es que becas. no podía abrir el micrófono. Bueno, democracia es, digamos, bueno, lo que ya dijeron todos, las, digamos, en elecciones populares del pueblo, del pueblo es quien escoge sus gobernantes, presidente, bueno, en caso de nuestro país, tenemos esa democracia de escoger a nuestros gobernantes Ujú. en voto popular, a Uf, través del voto. dijiste algo muy bonito y es lo que se hace a través del voto popular, ¿no? Eso es muy interesante. Casi todos los países del mundo, casi todos tienen esa parte de la democracia. Solamente nos damos cuenta que algunos no lo hacen, ¿no? Ahorita estamos hablando lo que sucede en Venezuela, por ejemplo, que aunque hay una democracia, pareciera como que, aunque existe la democracia, pareciera que algunos son los que ejercen el dominio. Entonces es cuando escuchamos nosotros que se roban las elecciones, que aunque hay elecciones, es una persona la que decide por otros todo ese tema del gobierno, ¿no? Entonces, Ingrid está hablando sobre el voto popular. ¿De dónde surge la idea del voto? ¿Ustedes se acuerdan de dónde surge? Eso, bueno, no, mejor no. Es que es como una idea de qué hacer. Digamos, en el pueblo de Israel se empezaron a necesitar. Y entonces ahí empezaron, bueno, usted tal cosa, ¿están de acuerdo? Y pues así. Creo que es así, si mal no estoy. Como una elección, ¿no? Como algo mirando según de acuerdo a las capacidades, se van escogiendo las personas que van a ejercer cierto dominio. Muy bien, sí, señora. Perfecto. Bueno, pues, ¿por qué les hago estas preguntas sobre la democracia? Ah, bueno, qué opinan ustedes? ¿Es buena o es mala la democracia? ¿Ayuda o no ayuda? Para, para mí sí es buena, porque si no hubiese democracia, nos pasaría como en Venezuela, Cuba. Aunque de todas maneras, Ingrid, lo que sucede en Cuba, lo que sucede en Venezuela, que aunque no se roban las elecciones, aunque hay gente liderando, eh, existe democracia, pero no es tan abierto, tan respetable como se supone que hay en otros países, ¿no? Pero sí, tu respuesta O sea, es buena. sí hay democracia, pero es impuesta, Paz. Porque uno, digamos, en esos países, sí, de pronto se lanzan candidatos de la oposición, pero ya sabemos quién va a ganar. O sea, Ujú. no hay una, sí, es una democracia, no sé cómo sería el término, pero en sí no es democracia. No, pero yo difiero porque sí es democracia, solo que el tema es que entró el gobierno, ay, ¿cómo se llama? El de izquierda, el Claro. gobierno, el comunismo.
Entonces, Socialismo. digamos que ya, exacto, socialismo, entonces ya ellos se adueñaron del poder, pero no es que no exista democracia, independiente de lo que dice el Paz y lo que dices tú, Ingrid, que uno ya sabe que se compran las elecciones, lo que está pasando en Venezuela, va ganando el opositor en un 65% y el día de las elecciones, oh por Dios, no pudo votar nadie y ganó Maduro con el 100%, el 80%. Pero es por eso, porque las personas eligieron, hicieron derecho del voto, derecho de la democracia, hicieron uso de la democracia, solo que eligieron mal, Ujú, porque eligieron correcto. fue el Partido Comunista, que es lo que, digamos, pasó acá, pero pues confiemos en que no pase a mayores. Perfecto. Sí, son cosas ¿Puedo muy... participar? Claro, Michelle, usted tiene voz y voto. Bueno, Aquí está la sí, democracia. esto sí es democracia, así. Realmente en Venezuela no hay democracia. Sí, sí me escucho. Sí, claro. Ok. Porque cuando ahorita por lo menos las elecciones estaban pautadas para hace casi 5 o 6 años atrás y obviamente no se hizo. Entonces, en el momento que el gobierno actual, que es el chavista el de Maduro, sabemos que eso, vio como que la oportunidad pertinente a favor de ellos, lanzan las elecciones. Cuando se Ujú. lanza el candidato ahorita opositor, ellos inhabilitaron a esa candidata. Entonces, obviamente, no hay democracia porque ellos están habilitando a alguien que de cierta forma los beneficia a ellos. Por eso no hay democracia porque realmente todo lo que ellos hacen es a un beneficio propio. Entonces la democracia no es eso, la democracia es la libertad de que el pueblo definitivamente sí elija, pues, sin Correcto. imponer nada. Y ellos han adaptado obviamente la reforma, que es lo que hace este Partido Comunista. Ellos lo primero que hacen es adaptar o proponer una reforma donde se beneficia obviamente ellos y una de esos beneficios perpetuarse en el poder, como ha Tú, pasado en Cuba y Venezuela y ya Chile, bueno, en Chile no lo aceptaron, pero también estuvo propuesto. tú acabas de decir algo, un término que es bien interesante y voy a animarles a que tengan ahí su Biblia a la mano, pero tú utilizaste un término muy interesante que es el de perpetuarse en el poder, aunque hay cierta democracia, pero tú como ciudadana venezolana y bolivariana, sabes que no es una Yo misma democracia soy. como la nuestra, pero porque me llama mucho la atención que dentro de las elecciones hay un tarjetón. Dentro de ese tarjetón hay múltiples opciones, son como 20 candidatos, creo, o Sí, 20 escaños de candidatos, pero de los 20 el mismo se repite 10 o 12 veces. Como quien sí, dice, es la mayoría, es el que más va a ganar, perdón, es el que más opciones tiene de ganar. Y como alguien lo dijo hace un momentico, muy seguramente, Alexa lo dijo, muy seguramente es el que va a ganar, ¿sí? sí. Porque eso es lo que se está viviendo. Pues Ujú. bueno, ese término de perpetuarse eh, nos deja entender de que es una persona o un grupo, en este caso, un conglomerado, como uno lo quiera llamar, una fuerza que se ha puesto de acuerdo para enraizarse, para estar ahí en el poder, pero eso no es favorable. Hay un texto en la Biblia, lo vamos a ir mirando más adelantico, pero si ustedes lo quieren tener abierto desde ya, está en el libro de Génesis, en el capítulo número 11 la historia de Babel, de la Torre de Babel, ¿sí? Ustedes se van a acordar de esa historia, no sé, pero bueno, ahorita vamos a preguntarla, pero esa historia es muy interesante porque lo que el hombre quiere hacer es imponer su idea, que su idea llegue hasta una cúspide, quiere llegar esa idea hasta un lugar alto, pero de alguna manera Dios tiene que desbaratarla, ¿ya? Dios tiene que deshacer esa idea que en un comienzo uno dice, oiga, es bien espiritual, es bien importante, ¿no? Que el hombre quiere acercarse a Dios, pero es de acuerdo a su sistema, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a su propósito, pero en ese propósito Dios no estaba presente. Entonces de ahí vamos a extraer algunas ideas muy interesantes más adelante, no lo vayan a olvidar, no vayan a cerrar Génesis capítulo 11. Por ahora quiero que pensemos lo siguiente. Durante los últimos, no sé, 60 70 años, millones de europeos, millones de rusos, de chinos y otros pueblos han hecho muchísimas demostraciones y han clamado por un derecho que hay y es el derecho a la libertad.
Yo no me acuerdo muy bien porque yo no había nacido, o más bien, sí había nacido en esa época, pero estaba muy pequeñito, pero habían unas imágenes que yo veía en la televisión y eran las imágenes de cómo había un muro que separaba dos Alemanias, ¿se acuerdan? ¿Es el muro de Berlín? Entonces el muro de Berlín lo estaban rompiendo, entonces había gente que se habían separado de sus familias, que se habían separado de sus personas, su merced, que se habían separado de su gente por causa de ese muro. Era la Alemania Occidental, la Alemania Oriental, creo, y fue lo que trajo la muralla de Berlín, separó las dos Alemanias, pero entonces al romperse ese muro, se volvió a unir la gente. Algo que yo también me acuerdo así, no muy claramente, pero tengo en mi mente la imagen del presidente de Rusia, de la URSS, de la Unión Soviética, Gorbachev, que eran muchos países, pero estaban todos aglomerados en uno solo, y este presidente llega y acaba todo eso, acaba la Unión Soviética y comienza a dividir lo que son diferentes países. El más grande es Rusia, ahí está Ucrania, está Eslovenia, está Chechenia y una cantidad de naciones. Lo que sucede en China. China también es un país pequeño, pero tiene un imperio poderoso. El que se levante a hablar en contra del imperio chino, mejor dicho, lo pueden acabar, ¿no? ¿Y qué sucede con esto? Que durante muchos años se ha escuchado hablar acerca de la libertad. Estamos cansados de vivir bajo un sistema, estamos cansados de vivir bajo una opresión y estamos buscando la forma de traer libertad. Esta mañana, o si mi memoria no me falla, sí, hoy estaba hablando con alguien, no está aquí en esta clase, no está con nosotros Michelle, pero ella me decía, venga, yo no conozco otro gobierno que no sea el de Chávez y el de Maduro, porque cuando yo nací estaba Chávez, entonces yo digo, uy, o Michelle es muy vieja o nosotros somos muy jóvenes, porque nosotros alcanzamos a escuchar de otros gobernantes, ¿sí? Pero miren que algo que prolifera mucho para esta época es el deseo de la libertad, es el deseo de romper cadenas, de romper estructuras. Lo que está sucediendo hoy en nuestro país, por ejemplo. Nuestro país es un país demócrata, nuestro país es un país que hay libertad si tú eres de la izquierda, si tú eres de la derecha, pero resulta que el gobierno que está ahorita es el primer gobierno en 200 años de república, es el primer gobierno que es de una tendencia izquierda, pero si ustedes se dan cuenta, ese gobierno está hablando de la libertad, está hablando del verdadero cambio, está hablando de ser ahora quien debemos ser, como queriendo decir, venga, lo que hemos vivido antes no es libertad, lo que hemos vivido antes no es democracia, pero lo que estamos viendo es que no es una verdadera o una genuina libertad. Muchos pueblos, eh, ahorita hablamos de Colombia, pero muchos pueblos hoy no saben lo que es la verdadera democracia, lo que está hablando Michelle. Michelle de una vez tajantemente dijo, en Venezuela no hay democracia. Pero uno podría preguntarle a la gente, sí, la gente vota, la gente come, la gente puede ir a comprar, la gente puede hacer muchas cosas. Nosotros hoy podemos decir que hay democracia, pero en algunas regiones, en algunas naciones, no funciona la democracia o sencillamente lo que ellos consideran que es democracia no es la verdadera y la legítima democracia. Existen ciertos principios que pueden ser derivados de intentos de democracia en el mundo, en la historia del mundo, pero nos vamos a dar cuenta que son sencillamente intentos de democracia, intentos de libertad. El clamor por la democracia hoy en muchas partes del mundo es un clamor generalizado. Piensen nomás en cuántas naciones o cuántas personas o cuántas culturas hoy día no están hablando de reformar sus sociedades. Michel lo dijo ahorita, por ejemplo, lo que sucedió en Chile. Chile tiene un gobierno que frecuentemente es un gobierno de izquierda. Ahorita hay un muchacho presidente, creo que es, si mi memoria no me falla, es de los presidentes más jóvenes que tiene América Latina y es el presidente chileno más joven en la historia, pero él con sus ideas de izquierda quiso imponer algunas cosas, quiso hablar de reformas y la gente no lo dejó. En Colombia se hizo una reforma por allá en el año, algunos de ustedes se acuerdan, en el año 91,
y es la constitución de las más libres que tiene América Latina, pero ahorita este gobierno libertino, perdón, este gobierno de izquierda dice, bueno, vamos a establecer otra constituyente. Aquí en Colombia se están cambiando ¿cómo se llaman? Los ministros, y en una jugada política, uno de los ministros más importantes, más claves, es casualmente un ministro con ideas no de izquierda, sino de derecha, pero que en medio de su derecha y en medio de su alianza con la izquierda, dice, bueno, vamos a hacer una constituyente. Y esa constituyente se puede convertir en un peligro para nuestra nación. Y así podríamos gastar muchas historias y ustedes pueden recordar muchas titulares y pueden recordar noticias que nos hablan de que en nuestras naciones los últimos 15 años, y para no ir tan lejos, los últimos 10 años, se han hablado de muchas revoluciones, se ha hablado de muchos estallidos sociales, se ha hablado de muchas reformas, y en Colombia piensen ahorita, solamente aquí en Colombia en el último año o en los últimos 6 meses, para no irnos tan lejos, de cuántas reformas se han hablado. Pensionales, de salud, de educación, bueno, de todo el tipo de reformas y no todas las Agraria, reformas. ¿Cuál? agraria. La reforma agraria, la reforma tributaria. Y de todas esas reformas, no todas han pasado. Pero lo que estamos viendo es que sean buenas o sean malas, estas reformas lo que están haciendo o lo que están demostrando es que hay un descontento en el mismo gobierno, un descontento en la gente que es gobernada y un descontento a nivel general. En América Latina, tantas reformas que hay, lo que están demostrando es que muchas de las personas viven en pobreza, muchas de las personas viven en desigualdad social, muchas de las personas viven en condiciones críticas, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de reformas, si hablamos de todo este tipo perdón, de necesidad de cambio en los gobiernos, es porque o hay un descontento o hay una desigualdad. Piensen nomás, también aquí como atando ideas, generalizando algunas ideas, en el mundo hoy día se está hablando de por lo menos 21 millones de personas que son refugiadas. 21 millones de personas, podríamos decir, eso es como 2 veces la población de Bogotá, pero a nivel mundial es una cantidad de gente que está siendo refugiada. Gente, millones de personas que están en la extrema pobreza, millones de personas que están siendo amenazadas hoy por una guerra nuclear, lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania. Si a este presidente Putin le da por oprimir un botón, él arma una guerra nuclear, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que el mundo hoy día está buscando un clamor de libertad, de cambio, pero bajo sus propios medios. Y esto no es nuevo. Esto viene, ustedes van a mirar ahí la historia en su Biblia, ustedes van a mirar ahí la historia en su Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo número 11, cómo el hombre en algún momento se quiso independizar de su idea de Dios, cómo quiso el hombre acercarse a, al Creador, quiso acercarse al Ser Supremo por sus propios medios, por sus propios méritos. Y de alguna manera, Dios no permitió tal cosa. ¿Por qué les digo todo esto? Todo este resumen de ideas es para que entendamos que de alguna forma el hombre quiere la libertad, el hombre quiere algo diferente, el hombre quiere salirse de todos sus conceptos, de todas sus normatividades para buscar la plenitud, para buscar el éxito, para buscar un gobierno distinto, para buscar que su gobierno sea el gobierno del cambio, como es el eslogan aquí en Colombia. Pero ¿tiene eso un futuro asegurado? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque unos son los pensamientos del hombre y otros van a ser los pensamientos de Dios. Aquí es cuando uno ve que la política, la sociedad, la cultura, el arte, los medios de comunicación, las finanzas, incluso la familia y la sociedad como tal, no pueden ir desprendidos de la voluntad de Dios. El creador
es el que tiene el, digámoslo de alguna forma, en un contexto que nosotros manejamos, Él es el que tiene el sartén por el mango. Es Dios el que dirige los tiempos. Acuérdense que la Biblia dice que todos los tiempos son establecidos por Dios. Vivimos nosotros en un tiempo, en un calendario Cronos, pero Él vive en un tiempo Kairos, en un tiempo eterno. Nosotros tenemos nuestros planes. Hay un texto en la Biblia, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que dice ese texto? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes me ayudan? El hombre propone. ¿Qué dice la Biblia? El hombre propone. No, la mujer dispone, no. El texto bíblico dice, el hombre Ingrid, propone. estamos hablando de la Biblia. Sí, sí, sí. El texto bíblico dice, el hombre propone y Dios es quien dispone. Ustedes ya están allá mencionando que la mujer, no, señores. El hombre puede tener múltiples ideas. Nosotros podemos tener ideas. Los gobiernos pueden tener ideas. Hoy estamos escuchando, estamos hablando de una Agenda 2030, una agenda global, un nuevo orden mundial. Pero aunque el hombre es el que propone, es Dios quien dispone de los tiempos. Que si Dios va a permitir muchas cosas, Dios ha permitido una cantidad de situaciones, porque nosotros como hombres tenemos algo que se llama la libertad de escoger o el libre albedrío, ¿verdad? Pero en sí, el arquitecto, el dueño del mundo es Dios y Él es el que nos va a orientar, es el que nos va a llevar. Necesitamos es que el hombre se alinee con el plan de Dios, no que Dios se ajuste al plan del hombre. Por eso cuando miramos la historia ahí en el libro de Génesis, en el capítulo número 11, la historia de Babel, la historia es muy interesante porque podríamos resumirla. Yo quiero que ustedes abran ahí su Biblia rápidamente. Yo no sé si alcancemos a tomar tiempo de descanso esta noche. Vamos a ver, yo creo que sí, pero si ustedes miran ahí en Génesis, en el capítulo número 11, dice, había una característica, dice que en el mundo, en la tierra, se hablaba un solo idioma, pero al emigrar, estoy leyendo la versión internacional, ¿de acuerdo? Génesis 11 dice que al emigrar al oriente la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos, vamos a coserlos al fuego. O así como usaron ladrillos en vez de piedras, asfalto en vez de mezcla, y luego dijeron, vamos a construir una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, de modo que nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. El argumento del hombre siempre ha sido la libertad. El argumento del ser humano siempre ha sido el de imponer su voluntad por encima de cualquier otra cosa. Y eso que ustedes están viendo ahí o que están leyendo ahí en la historia, en Génesis, es lo mismo que está sucediendo el día de hoy. La sociedad, la cultura está evolucionando. Los avances científicos, los avances tecnológicos, todo está cambiando, todo está llevando al hombre a un concepto ya no de hombre, sino de superhombre. Ya no estamos hablando de que Dios es el eje del universo, sino que es el hombre el eje de su propio universo. Y de alguna manera, cuando ustedes y yo miramos la historia de Génesis, que en el capítulo número 11 se está hablando de una evolución. El pueblo de Israel era un pueblo que bueno, no era propiamente el pueblo de Israel, el pueblo de Dios se estaba tecnificando. Estaban cambiando las piedras por los ladrillos, estaban cambiando su sistema de construcción. Si había construcción, era porque había necesidad de trabajo, porque había necesidad de progreso porque el mundo estaba cambiando para ellos, ¿de acuerdo? Pero el problema no era ese, el problema era que el pensamiento del ser humano quería ser como un pensamiento, entre comillas, un pensamiento global. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy dentro del mundo? ¿No es un pensamiento global? Hoy día, si tú no viajas, si tú no puedes, si tú no tienes tu visa, si tú no tienes tus papeles al día, no te puedes ir a otro país, ¿verdad? Pero hoy día ya estamos diciendo, muchos dicen, bueno, yo puedo viajar sin necesidad de salir a casa porque tenemos Google Earth, porque tenemos aplicaciones, porque tenemos el Internet, tenemos muchas herramientas que aún sin salir de casa nos permiten conocer otras culturas. Hoy tenemos gente que
de alguna manera, sin tener millones de pesos acumulados en sus billeteras para hacer viajes, viajan de una manera muy sencilla. Ustedes y yo creo que, bueno, eh, yo en lo personal admiro un poco a un youtuber mexicano, a Luisito Comunica, porque él tal vez hoy ya tiene más dinero, pero en sus comienzos tal vez él solamente tenía una maletica, tenía sus deseos de viajar, una cámara y comenzó a moverse por todo el mundo y él nos hizo ver que el mundo es chiquito. Él nos hizo ver que el mundo es un mundo pequeño y que lo único que se necesita hoy para conocer el mundo es ganas. Lo demás, como dice la escritura, lo demás viene por añadidura. Este hombre hoy día ya tiene un imperio económico, es un gran youtuber, viaja por todo el mundo, es recomendado por muchas personas. Los lugares donde él viaja seguramente también tienen una prebenda económica. Pero todo esto, mis queridos, lo que está mostrándonos es que el mundo cada vez es un mundo más globalizado y hoy todo se está haciendo más sencillo. La tarjeta de crédito que tú utilizas acá la puedes utilizar en otro planeta, perdón, en otra nación, ¿verdad? Puedes irte a otro país, puedes manejar tu dinero. eh, es un mundo globalizado. Y lo que yo estoy viendo es como si el hombre hoy está armando otra torre de Babel en la cual nos queremos independizar de Dios y queremos ver que todo, absolutamente todo es posible. Dijo nuestro gran y célebre jugador de fútbol, James, el cielo es tu límite. Y muchos decimos, sí, amén. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que nos están diciendo lo que nosotros hacemos es lo más importante. Tú eres el que creas tu historia, tú eres el que creas tu ciudad, tú eres el que crea tus límites. Yo me acuerdo, no sé si Iván todavía está por acá. Sí, Iván todavía está por acá. Y algunos de los que estamos aquí, tal vez Lida, tal vez Daniela, la misma Michelle, que hemos tenido un computador, tal vez Alexa, había en internet o en los computadores antes un jueguito que se llamaba Age of Empires. Era construir tu propia ciudad, construir tu propio mundo, los Sims. No los Simpsons, sino los Sims. Y era que nosotros podíamos construir nuestra civilización, podíamos armar nuestra ciudad y eso nos llevó como a pensar, wow, tenemos el poder para crear nuestra ciudad, nuestro ciudadano, nuestro reino y armarlo a nuestra manera. Y no es lo que está sucediendo el día de hoy, no es lo que está pasando hoy día. El mundo de hoy es un mundo libre, es un mundo donde la democracia es una democracia de mentiritas. Lo que hace el señor Petro, lo que hace el señor eh, el vecino, Maduro, lo que está haciendo el señor Putin, lo que quiere hacer el mismo Trump, lo que quieren hacer socialistas y comunistas, lo que quieren hacer la izquierda y la derecha es demostrarnos que ellos tienen todo el poder y que pueden hacer todas las cosas grandes. En un comienzo nosotros veíamos en un Bukele, por ejemplo, Bukele es, wow, es el Mesías de América Latina porque qué hombre tan tremendo. Es un hombre de Dios. Yo no estoy diciendo que sea o no sea cristiano, que sea o no sea verdadero, sino que lo que estamos viendo con Bukele es que él, con una sola, con un solo acto, que es el de traer la paz a su ciudad, se está engrandeciendo, ¿no? Ahora todos quieren ser como Bukele. Es el mejor. En nuestro tiempo fue Uribe, el mejor gobernante. Pero ¿qué es lo que está pasando? Yo podría ver, y no quiero criticar porque no he estudiado mucho acerca de este tema, pero en Bukele uno podría ver como la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ustedes se dan cuenta que fue un hombre que prosperó a Babilonia, pero cuando Nabucodonosor tenía cierto temor de Dios, Nabucodonosor tenía cierto conocimiento de Dios, pero en algún momento Nabucodonosor se da cuenta sus jardines colgantes en Babilonia, todo lo que tiene y él está diciendo, no es esta la Babilonia que yo construí, no es esto lo que yo hice. Yo no podría ver Bukele, uy, yo acabé el terrorismo en mi país. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Que terminó como una bestia. ¿Qué podría estar sucediendo con Bukele? Yo no estoy diciendo que va a terminar así, pero del éxito al orgullo solamente hay un paso. De la libertad al libertinaje hay solamente un pasito. Nosotros sabemos que Uribe fue un muy buen presidente,
Pero ¿dónde estaba la base de su éxito? En callar a otros, en armar a otros, en eliminar a algunos que se opusieran a su verdad. ¿Y qué es lo que está haciendo Petro el día de hoy? Petro le está dando la autoridad a los que antes estaban en la cárcel. ¿Cómo se nos ocurre que una nación que ama a Dios, una nación próspera, tiene como un símbolo el sombrero de un excombatiente? Cosas por ese estilo. Estamos indultando a los que mataron a millones, a miles de inocentes en nuestro país. Entonces, todo eso nos está mostrando que estamos viviendo una época donde la Torre de Babel se está construyendo de otra manera. Un presidente que ustedes han escuchado mencionar, el presidente Abraham Lincoln, perdóneme que hoy no tengo diapositivas, ¿sí? Pero Abraham Lincoln dijo lo siguiente, escuchen esta frase bien interesante. Todos nosotros declaramos la libertad, pero al utilizar la misma palabra no queremos decir la misma cosa. El pastor aparta al lobo de la garganta de la oveja, por lo cual la oveja le agradece al pastor el ser su libertador, mientras que el lobo lo denuncia por el mismo acto. Evidentemente, la oveja y el lobo no están de acuerdo con la definición de libertad. Si ustedes se dan cuenta, hoy nuestro presidente está hablando de la potencia de la vida y del cambio, pero el cambio de él no es el mismo cambio que está diciendo el presidente Bukele. Tampoco es el mismo cambio, la misma libertad que está hoy hablando el presidente de Francia, o la libertad que medio pronuncia el presidente de los Estados Unidos. El concepto de libertad cambia, el concepto de nación cambia. Y eso, para ir ya como amarrando todas las ideas que he dicho en esta noche, también nos puede decir que el pensamiento de Dios sobre la libertad es muy distinto al que nosotros tenemos. El pensamiento de gobierno que Dios tiene es muy distinto al pensamiento de gobierno que nosotros tenemos. Si ustedes toman su Biblia, se van a dar cuenta que el concepto de nación para Dios es muy distinto al concepto de nación que tenemos nosotros hoy día. ¿Cómo les parece? ¿Vamos bien? Está muy denso el tema, está muy enredado. ¿Ya se durmieron? ¿Los sigo arrullando o quieren opinar algo? ¿Qué opinas, Lida? La echaron al agua Lida. Bueno, pues opine, primero que opine Alexandra y luego que opine Lida a ver cómo les va. Claro, Paz. Lo que pasa es que escuchándolo el tema el significado de libertad o el significado de tantas cosas para nosotros sí es totalmente diferente. En este caso, por ejemplo, a lo de Petro. Petro sí propone amnistía para todos aquellos que robaron, mataron, violaron e hicieron tantas cosas que no son permitidas y entonces ahora salen como próceres de la paz en el Congreso, en el Senado y no tuvieron que pagar absolutamente nada porque ni siquiera devolvieron lo que se robaron. Estamos hablando de una libertad de género a unos niños que ni siquiera se han criado, que no han terminado que no pueden diferenciar absolutamente nada todavía. Y entonces desde los 5 años, tranquilo niño, si te quieres vestir de falda, o irte al colegio de falda y maquillado y la niña si quiere parecer hombre. Entonces sí son conceptos totalmente diferentes. Yo no me considero vieja y considero que pues el mundo ha evolucionado y bueno, hay que aceptar ciertas cosas, pero ya ese punto realmente sí me parece, pues no estoy de acuerdo y no es mi manera o la manera en que yo quiero formar a mis hijos, por ejemplo, las ideas que quiero dejarles. Le decía a William precisamente, no hace mucho, hablando de los mismos temas, yo le decía, yo me quejaba porque mis hijos decían, no queremos tener hijos, no esperen nietos porque nosotros no queremos tener hijos. Yo les decía, ¿cómo son de egoístas? ¿Qué tal nosotros haber pensado así? Ustedes no estarían acá. Pero hoy con todos estos cambios y todas estas situaciones, yo digo a William, pues que sigan pensando así porque tenaz traer niños al mundo donde todo es normal y desde donde el vientre ya muchos padres con sus mentes abiertas
no les importa, no, o sea, no sé, no tienen concepto y hay una cosa básica que la Biblia nos habla y es que el hombre es hombre y la mujer es mujer y el hombre está para tener mujer y la mujer para tener hombre, no como dice la reina o como dijo la reina en su momento. Eso, mi paz. Totalmente de acuerdo, muy bien. Lida y los demás, acuérdense que estamos luchando aquí por puntos también, ¿no? Espera que Lida tiene problemas con el micrófono. Buenas noches para todos. Pues no, Alexa me dejó sin qué decir, o sea, todo tal cual. Pues yo pienso que de todas formas el desafío que tenemos como cristianos y el intentar precisamente educarnos en un tema de cosmovisión, pues nos lleva a entender pues el reto, porque pues nada que hacer, la vida continúa, ¿sí? Y nosotros, como decía Alexa, pues ya tenemos unos hijos y tenemos la obligación de, de dejarles un mejor país. Entonces, pienso que ese es como el desafío que tenemos como cristianos. Si bien todas estas ideas y todas estas tendencias son mayores, pero pues yo creo que la cosmovisión es esa, es tratar también de impactar eh, con nuestro pensamiento, con los principios, con los con el pensamiento de Dios, ¿sí? O sea, como el gobierno que Dios quiere que tengan las personas cristianas. Entonces yo creo que si bien el panorama no es alentador, pues tenemos que asumir el desafío y yo creo que la iglesia cristiana, que los gobernantes cristianos, que las personas que tenemos el anhelo de dejar un mejor país para nuestros hijos, pues tenemos que asumir la política, asumir el gobierno y, y pues que los principios de Dios se mantengan. Entonces, por eso, digamos, algo que me pareció súper importante fue todas las firmas que recogimos para el tema de no normalizar la ley que ya se estaba colando en el Senado, pero que la iglesia cristiana hizo un buen trabajo y pues a hoy el proyecto de ley fue archivado y yo creo que iniciativas como esas es las que de una u otra manera estamos obligados como cristianos a trabajar y a dejarle a nuestros hijos. Excelente, muy bien. Otro aporte, Ingrid, Daniela, Iván, Margot, Michelle. Sí. Bueno, están que se hablan todos, eso veo mucha participación. Abre el micrófono, abran el micrófono. Ahora no me deja hacer Pues, yo voy a hablar. Alexa y Lida es muy cierto, pero nosotros también debemos entender que, por ejemplo, el gobierno, hablando del gobierno de Colombia, el gobierno de Venezuela, ellos son apartados de Dios. Son personas que traen una ideología comunista, donde en el comunismo, pues ahí anulan a Dios. Es una creencia donde se anula a Dios. Entonces ellos quieren imponer esa, o sea, apartar, como apartarnos, digo, también puede ser, a un país de lo que se cree, o sea, de las creencias, porque, por ejemplo, Petro, él dice que él es ateo, entonces él no tiene ninguna, o sea, totalmente no cree en nada. Entonces, esa es otra que también como
cristianos, nosotros también debemos a nuestros hijos, a nuestra familia, infundirle el temor a Dios y los principios de la Biblia, o sea, para que no, o sea, porque la juventud hoy en día está muy alejada de Dios por todas las... O sea que según lo que dice Margot, si la estoy entendiendo, el gobierno socialista, el gobierno comunista, es un gobierno ateo, ¿sí? Claro, Y o el sea, no creen, gobierno de derecha pues también, son, ¿o no? o sea, creen, o sea, creen, o sea, sí creen, o sea, el socialismo cree en Dios, para mí. Sí, la izquierda no cree en Dios, la derecha sí, ¿sí? Sí, para mí sí. Sí, porque ellos vienen Para del ti sí. comunismo, de la ideología comunista, y el comunismo no creen en Dios, o sea, anulan a Dios. Ok. La derecha no. No, la derecha no, la derecha La tiene derecha creencia no. en Dios. Muy bien. La derecha va siempre bien, ¿sí? Pues algunos, porque también pueden Ah, haber otros que no creen en Dios, y puede pasar pero lo la mismo con la mayoría, izquierda. Puede pasar lo mismo con la izquierda. no, pero es que la izquierda, pastor, la izquierda siempre va en la ideología comunista. Siempre. Eso es lo que quiero que piensen. Si la izquierda siempre piensa en el comunismo, la derecha siempre va a pensar en la democracia. La izquierda siempre va a pensar en ateísmo, la derecha siempre va a pensar en Dios. Ojo a eso. Ingrid, Bueno, no, yo pienso, bueno, cuando nosotros investigamos un poco de la exposición, ¿cierto? Ningún gobierno puede, digamos, ¿cómo se dice? Como hacer pública su creencia, ¿no? Sabemos que todos los gobiernos, así como lo decían, tenemos que ser dirigidos, deben de ser dirigidos por Dios, ¿sí? Para que tengan un temor de pronto al gobernar, al sacar leyes que sean de beneficios para el pueblo, que no saquen leyes que van en contra de los valores, de los principios del pueblo, de las creencias aún del pueblo que somos, digamos, en nuestro país que los escogemos. De lo que decía Margot y de lo que decía el pastor, ningún gobierno de pronto puede, porque está en nuestra constitución. Yo me acuerdo que en medio de la pandemia, Duque, que es de derecha, él habló algo de la Virgen, no sé si se acuerdan. Y eso fue una polémica que hubo en los medios de comunicación. Entonces, yo pienso que debemos de tener gobernantes que gobiernen con temor, que gobiernen de acuerdo a la ley, que gobiernen honestamente. Y es lo que esta honestidad no vemos hoy en casi ningún gobierno. No solamente en nuestro país, yo creo que todos los países del mundo sufren lo mismo. Entonces, yo pienso que, que debemos más que todo ese, de pronto, es mi pensar, enfocarnos cuando vamos a elegir en esas campañas políticas que proponen, qué es lo que nos afecta, qué es lo que no. Entonces, pero sabemos que tenemos un Dios que nos respalda, que Él es el que pone reyes, el que quita reyes, pero también debemos de creer en la honestidad de las personas que nosotros elegimos. muy bien, ¿no? Vamos, eso me gusta. Tenemos muchos pensamientos diferentes y eso es bueno. Yo les quiero decir, lo que el pastor dice no es la última palabra, lo que Lida dice no es la última palabra, tampoco lo que dice Ingrid, tampoco lo que dice Margot, sino que tenemos que mirar cuál es el pensamiento que Dios tiene y buscar nosotros cómo alinearnos al plan de Dios. Mal haríamos donde dijéramos ahorita, ¿sabe qué? En las próximas elecciones no votemos por nadie. Mal haríamos donde dijéramos, ¿sabe qué? Votemos solamente por la derecha. No, mal haríamos, no, votemos solamente por la izquierda. No, votemos solamente por el centro. Pienso que de alguna forma todo extremo es vicioso, todo extremo es negativo. Tenemos que buscar hoy
Yo hablaba de ese tema hace unos meses con un pastor y le decía, bueno, pero es que ¿por quién vamos a votar si hay cristianos que votan por Petro y salieron mal? O hay cristianos que votaron por el viejito y peor. Si votamos por Duque, malo. O sea, siempre va a haber un extremo muy, muy marcado y eso va a ser negativo. Pero en estos minuticos quiero que miremos algo muy especial que nos puede llevar como a definir o a revisar cuál es el tipo de gobierno piadoso que Dios tiene. Si ustedes y yo volvemos a Génesis en el capítulo 11, nos vamos a encontrar con algo muy interesante y es que el problema no nace en Dios, obviamente, sino que el problema nace en la gente, en el corazón de la gente. Mire lo que dice en el versículo número 4. Bueno, en el versículo 3 dijeron que un día, después de mucho pensarlo, después de mucho analizarlo, un día la gente dijo, venga, cambiemos el material de trabajo por un material mejor. Y les funcionó. Luego dijeron otro día, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. El problema es que no era solamente la torre, sino la ciudad. ¿Sí se dan cuenta? El problema no fue la torre, el problema fue la ciudad. ¿Qué principios o bajo qué fundamentos se iba a construir la ciudad? ¿Bajo qué principios se iba a construir la ciudad? Dice aquí algo muy interesante, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados. ¿Qué es lo contrario a ser dispersado? Ser unidos. Estar unido, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí les comento otra palabra muy interesante, es que la premisa o la tendencia de los gobiernos paganos, la tendencia, si lo quiere apuntar, la tendencia de los gobiernos paganos siempre va a ser centralizar el poder. Siempre la tendencia de los gobiernos paganos va a ser centralizar el poder. Quitémosle el poder a unos, quitémosle las ayudas a otros, quitemos esto y dejemos solamente un mero gobierno. Y esa es la idea de Babel. Hagamos una ciudad que tenga una sola directriz, que tenga una sola dirección y con eso no nos van a dispersar. Yo entiendo esto como precisamente la centralización del poder. El poder que reside en el pueblo, escúcheme esto, el poder que reside en el pueblo, ese es el verdadero gobierno democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que un gobierno bajo buenos principios es el gobierno donde, valga la redundancia, gobierna la gente y no gobierna una persona o un grupo de personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo tenemos clara? Una cosa es que es Dios en la teocracia el que gobierna, pero recuerde que Dios dice, bueno, está bien, si ustedes lo que quieren es rey, pues van a tener reyes, pero en medio de esa monarquía o en medio de sí, de esa monarquía, Dios da directrices para que la gente también, para que los reyes tengan sus ministros, tengan sus profetas, tengan su gente que esté ahí ayudando a gobernar, más no una sola persona. El problema aquí en Génesis capítulo 11 es que el corazón del ser humano se iba a ir frente a algo que era el poder centralizado en una sola persona. ¿Qué es lo que pasa con algunos gobiernos de izquierda y con algunos gobiernos de derecha? Y ojo, Margot, porque no quiero decir que el concepto de Margot esté errado, porque siempre nosotros vamos a tener la tendencia de defender la derecha y de oscurecer la izquierda, pero es que no fue lo que quería hacer también nuestro queridísimo y bien recordado presidente Uribe. Era que lo que él dijera era lo último. Y todos dijimos, bueno, que se haga solamente el gobierno de Uribe y por eso con Uribe dijimos que se reelija. Y fue lo que pasó con Bukele, que se reelija. ¿Y qué hubiera pasado si hubiese una tercera reelección?
Es una dictadura, entre comillas, una dictadura popular o una dictadura democrática. Entonces, ahorita cuando el presidente Petro dice, no, yo no me quiero reelegir, pero está haciendo está buscando cómo hacer una constituyente que la constituyente que va a hacer lo va a reelegir, lo va a perpetuar. ¿Ven? Entonces, me salí del punto. Resulta que lo que hoy estamos viendo es que los gobiernos, para ser buenos gobiernos, no tienen que ser gobiernos centralizados, sino que tienen que estar más cerca de la gente. ¿De acuerdo? Los gobiernos democráticos son los gobiernos que se van a acercar más a la gente. En la historia de Babel, algo que me llama la atención es que la intencionalidad original era hagamos una ciudad que tenga un solo eje. Ese eje va a ser una sola torre y con esa torre no vamos a llegar solamente a Dios, sino que vamos a ser famosos. Mire que Dios aquí no está en el propósito de la ciudad de Babel. El propósito de la ciudad, ¿cuál era? Ser una ciudad famosa, ser una ciudad famosa. Y no vamos a ser dispersados, no vamos a tener eh, un gobierno general, sino más bien un gobierno central, un gobierno, llamémoslo polarizado, llamémoslo único, especial, diferente. Entonces dice en el versículo 5 que el Señor, en esta versión, en la NBI, no sé cómo está en la Reina Valera, pero en esta versión dice, pero, y cuando hay un pero, es porque las cosas no están bien. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. No está la voluntad de Dios en ese gobierno. Y ahí es donde tendríamos que pensar en nuestros gobiernos está la voluntad de Dios. En el gobierno de la derecha está la voluntad de Dios. En el gobierno de la izquierda está la voluntad de Dios. Bogotá, ¿por cuántos años? Bueno, hablemos solamente aquí de Bogotá, los que estamos aquí. Michel, que vive aquí en Bogotá, tal vez no conoce toda la trascendencia, pero los que estamos acá, pensemos en lo siguiente. ¿Cuántos años gobernó la izquierda en Bogotá? Más o menos 12, 12. unos 12 años. Y siempre decíamos, uy, no, es que Bogotá es una ciudad de izquierda y tremendo. Y ahorita que llegó Galán, wow, nuevo liberalismo, la derecha. Pero ¿qué pasó con Galán? Ustedes vieron la Otro semana pasada izquierda. otra izquierda disfrazada. Ustedes vieron la semana pasada todo este festival del orgullo gay tan tremendo. ¿Mm? Hoy es el Día de la Libertad Religiosa, hoy no se ha mencionado nada. Pero el orgullo gay todo el mes, centros comerciales, cafeterías, canales de televisión, el Palacio de Liébano, el Palacio de Nariño, toda la espuma que hay. Y uno podría decir, bueno, el gobierno de la ciudad podría marcar la diferencia. ¿Y qué hizo? O sea, hizo más proliferando o hizo más promocionando la cultura LGBTI que la misma Claudia López. ¿M? Entonces uno podría decir, no toda la derecha es mala, pero no toda la derecha es buena. ¿De acuerdo? Entonces solamente como para que pensemos en eso. Lo que tendríamos nosotros que comenzar a mirar si queremos un gobierno piadoso es que el gobierno piadoso debe estar más cerca del pueblo que de un poder, de un grupo poderoso. Entonces, vuelvo al mismo punto anterior. Seguramente no toda la derecha es mala, pero no toda la derecha es buena. Al igual que no toda la izquierda es buena, pero no toda la izquierda será mala. ¿De acuerdo? Entonces, ya como para ir avanzando en esta parte, es que son tantas cosas que quisiera compartirles. El gobierno piadoso, que era el tema del día de hoy, el gobierno piadoso es aquel gobierno
que se va a mantener más cerca del pueblo como sea posible. No le estamos dando el poder a una sola persona o a un grupo de personas que estén aliadas con el poderoso o con el presidente, sino que es un gobierno que conoce, que discierne las necesidades que tiene la gente y está dispuesto a ayudar a la gente. Un gobierno que impone impuestos, por ejemplo, no es un gobierno que esté cerca al pueblo, porque ustedes saben para dónde van los impuestos en muchas ocasiones. El impuesto no va para el pueblo. El impuesto no va para la construcción. Ayer me montaba en un Uber y decía una persona que me llevó a la iglesia, decía, venga, pero con todo el dinero que se recaudó, pues ya esta novena debería estar construida hace rato. Es que de hecho dijo, yo vivo aquí en el norte y esta novena ya se pagó hace mucho. Entonces, ¿por qué están cobrando más impuestos? Porque nosotros sabemos que los impuestos van para el bolsillo de algunas personas. La construcción no tiene la cantidad de gente requerida como debe ser, se está yendo más del tiempo necesario, entonces uno podría decir, los recursos no se están yendo para el pueblo, sino que se están yendo para el que gobierna, el que dirige, el que tiene un puesto. Entonces, bueno, dejemos ese tema ahí, pero pensemos que un gobierno que está cerca al pueblo es un gobierno que gobierna, entendamos esto, que gobierna en grupos pequeños. Se lo voy a explicar. ¿Cómo es esto de que un gobierno piadoso es un gobierno que gobierna grupos pequeños? Ustedes se acuerdan que cuando el suegro de Moisés se acerca a Moisés, se da cuenta que Moisés tiene una carga gubernamental grande porque Moisés se sentaba en la silla y empezaba a legislar a todo el pueblo. ¿Qué fue el consejo de Jetro? Siéntese usted, ponga jueces que gobiernen sobre 50, sobre 10, sobre 50 y sobre 100. A ellos déjenle los asuntos más pequeños, usted se va a encargar de los asuntos más grandes. Y esa fue la idea que a Moisés le pareció bien y comenzó a legislar bajo ese tema. Y eso es lo que establece, o eso es lo que comienza como como pequeños gobiernos nacionales, pequeños gobiernos locales, pequeños gobiernos regionales. La República Hebrea, por ejemplo, la República Hebrea tenía un gobierno que tenía un sistema descentralizado, se basaba en la familia. Por eso ustedes se van a dar cuenta, capítulo 11 del libro de Génesis, y desde ahí se van a dar cuenta en adelante que se comienza a hablar de los clanes, de las familias, de las tribus. ¿Por qué es importante? A ver si ustedes cogen la idea o la cogieron. ¿Por qué es importante las familias en el Antiguo Testamento? ¿O por qué son importantes los descendientes y las genealogías en el Antiguo Testamento? ¿Qué creen ustedes? Los escucho. Hay una idea que se les venga a la cabeza. Pues, yo no sé si lo que voy a decir sea correcto, apenas estoy iniciando a leer Génesis, pero yo creo que esto era importante porque era cuando Dios le daba el mandato o elegía a, no sé cuál sea la palabra, elegía como al comarca, al papá de todos, sí, elegía al comarca y le daba su palabra, le daba su promesa. Hazme Patriarca. caso, eso, perdón, patriarca, gracias, Paz. Y le daba la promesa, hazme caso y tendrás tus hijos, lo que le prometió a Sara, siendo muy vieja, ella decía, yo no puedo tener hijos, yo digo, sí, háganme caso y yo les daré su descendencia y será grande y no sé qué, y a los hijos de sus hijos. Entonces creo que por eso era importante y por eso se empezaban como a crear esas familias y bueno, esa es mi idea. ¿No? Sí, correcto, está bien, está clara. Mira, lo que sucede, te la voy a rellenar un poquito, es que era muy claro lo que decía el patriarca de la familia, el patriarca de la tribu, lo que él decía, digámoslo en nuestro contexto. La voz del papá era la voz de Dios. La voz del patriarca era la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el patriarca tenía autoridad. Llegó a ser el patriarca, llegó a ser el padre por,
por designio divino, por delegación de Dios, podríamos decirlo, y él con su sabiduría, con su cercanía a Dios, con su acercamiento a la palabra, tenía toda la sabiduría y el respaldo del cielo posible para poder dirigir a su familia. Lo que tú estás diciendo es claro. Y eso fue lo que empezó con Abraham, Isaac, Jacob, hasta toda la época de los patriarcas. Y eso es muy interesante recordarlo, eso es muy interesante tenerlo ahorita claro, porque el sistema de gobierno, esta pregunta les puede salir en algún examen. El, el, perdón, un segundito. ¿Perdón? Em, el sistema de gobierno hebreo era un sistema de gobierno de familia. Era un sistema de gobierno de familia, donde una cabeza dirigía a todos los demás. Y ustedes se van a dar cuenta que entonces están los patriarcas, luego vienen las tribus, las 12 tribus, en cada tribu había una cabeza, estas cabezas gobernaban, dirigían bajo un precepto bíblico. Eh, Atiendan lo que dice la escritura, atiendan lo que dice la palabra, atiendan lo que dice Dios y van a ser bendecidos. Entonces, para ir resumiendo, porque ya se me acabó el tiempo y aquí están ya que me cortan hasta el internet, entonces quiero decirles que el modelo hebreo es un modelo piadoso porque gobierna el patriarca de la familia, porque gobierna la autoridad, gobierna la cabeza, gobierna la cabeza de la familia y esta cabeza de la familia a su vez es la cabeza de una tribu, es la cabeza de una nación y ellos iban a ser, digámoslo que, independientes en alguna manera. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque las cabezas, los patriarcas, eran los ancianos. ¿Y qué tenía un anciano? ¿Cómo reconocemos o qué reconocemos Sabiduría. nosotros? Sabiduría. Eso es lo que reconocemos hoy en un anciano. Un anciano tiene sabiduría. Las canas son sabiduría, son sinónimo de sabiduría. Los ancianos tenían sabiduría y esas personas que tenían sabiduría tenían directa relación con Dios y podían dirigir a su gente. Pregúntese, solamente pregúntense si a un gobernante nuestro le podríamos decir un anciano bajo el modelo bíblico. La verdad no, la verdad no, porque ellos no tienen sabiduría de parte de Dios. Pueden tener inteligencia, pueden tener éxito, pueden tener reconocimiento, pueden tener muchas cosas, pero de parte de Dios no tenían nada. Características de un anciano en la Biblia. Miren estos dos textos que les tengo aquí rápidamente. Éxodo capítulo 24, versículo 1 y Números capítulo 11, versículo 16 y 17. Cuando habían ancianos, ahí le dejo esos dos textos para que los lea, ya vamos a terminar. Cuando Perdón, pastor, lo repite, que no lo cogí. eso, ok, Éxodo 24:1, Números 11, 16 y 17. Si había descentralización, es decir, si dejamos que que los ancianos gobiernen, entonces iba a participar más la gente. La gente se iba a sentar con el anciano a escuchar sus historias, a escuchar llamémoslo, sus enseñanzas, sus sermones, y se iban a levantar grandes ideales, iban a levantar grandes principios. Y eso iba a permitir que la gente participara en el diálogo con el anciano. Eso iba a hacer que la sabiduría del anciano se repartiera o se delegara entre las demás personas. ¿De acuerdo? No sé si logro hacerme entender la idea, pero era descentralizar el poder y hacer que la gente participara. Entonces, de alguna manera, fluye la sabiduría, fluye el liderazgo, fluye el crecimiento, fluye el constituir la ciudad o el constituir la nación bajo un gobierno totalmente descentralizado. La historia nos ha demostrado que la centralización del poder gubernamental
destruye la libertad y destruye los derechos del ser humano. El camino para tener un gobierno bueno, cuando ustedes y yo miramos la Biblia, nos damos cuenta que el camino para tener un gobierno bueno es dividir el poder entre la gente. Por eso ustedes hoy están escuchando en Colombia, o aquí en Bogotá inclusive, y no me voy a contradecir con lo que les voy a decir, pero ustedes hoy escuchan que los gobiernos en Colombia, en Bogotá, son gobiernos que escuchan a la gente. Nos dividimos en localidades donde se escuchan al pueblo, se escucha a la gente, las mesas locales. Ustedes escuchaban cuando estaba el presidente Uribe que se hacían los consejos comunales, ¿verdad? Todo eso es bueno. No vamos a decir que totalmente nuestro gobierno hoy día sea malo, totalmente sea bueno, pero hay cosas que se extraen que necesitan ser reconocidas como cosas buenas. Y eso es lo que me enseña la Biblia. El gobierno civil es un gobierno que debe estar dividido en varios frentes, en varias, llamémoslo localidades o funciones, y no solamente bajo una persona o bajo un líder, que ese es el problema, ¿no? Jesús, cierro con esto, Jesús enseñó el principio de un gobierno limitado y de un gobierno, llamémoslo, descentralizado. El texto que les dejo esta noche es Mateo 22, del versículo 36 al versículo 40. Para la próxima semana voy a seguir con este tema, pero me gustaría que ustedes hicieran una investigación para que haya más participación. Ojalá, mire, ya yo no, yo quisiera no escuchar tanto a Alexa y a Ingrid y a Lida, pero ni a Margot, que es que por Dios, les tapamos la boca y les salen letreros. Me gustaría Uy, escuchar a Ash, qué Iván. feo sonó eso, ¿Cómo? qué feo sonó eso. Rompió mi corazón. Pero me gustaría escuchar, yo sé que si yo escucho a Daniela, si escucho a Iván, a la misma Michi, a los que no estuvieron hoy, a José, a Edgar, a Mari, también nos van a llenar de más sabiduría. No es que ustedes no nos la den, ustedes nos dan mucha sabiduría y ustedes van en el top de la participación, pero también quisiera que los demás hablen. Entonces ustedes van a hacer una pequeña investigación. Vamos a hablar, vamos a buscar qué significa la descentralización, ya hablé hoy mucho de eso, el constitucionalismo, la separación de poderes y el libre comercio. Se la repito, descentralización, constitucionalismo, separación de poderes, libre comercio y, y ya, con esos temas. No, tercera, ¿cómo es? Constitución libre comercio. Descentralización, constitucionalismo, separación de poderes y libre comercio. Separación. ¿Listo? Vamos a estudiar un poquito, investiguen a ver qué les encuentra Google, qué les encuentra Gemini frente a eso y miren a ver qué más pueden sacar. ¿Por qué es bueno esto? Porque de alguna manera nos vamos a dar cuenta que todas estas palabritas que les acabé de dejar hablan de un gobierno libre, de un gobierno civil, de un gobierno que no está centralizado en una sola persona, sino en el pueblo. ¿De acuerdo? He terminado. Ya la pastora Brigitte ya queda libre para que me ayude por aquí a hacer otras tareitas. Mis amados, muchas gracias.